París, la ciudad del amor y para los ciudadanos del Reino Unido, recientemente el escenario de una gran tragedia, la muerte de la princesa Diana en un accidente de coche. El verso suelto de la monarquía inglesa, la princesa divorciada destinada a convertirse en reina, decidió hacer su vida y murió en trágicas circunstancias. Entonces, una lista de sospechosos se confeccionó. Hoy en día, y sin muerte aparente de por medio, esa misma lista de sospechosos vuelve a salir a la luz debido a todo el asunto de Kate Middleton. Bienvenidos a otro capítulo de La caída de la casa Windsor, un relato de realidad y ficción en el que se entremezclan todas las tramas que pueden arrojar luz a la desaparición de la princesa de Gales. Cuando miramos de cerca esa lista de sospechosos, varios destacan, principalmente el rey Carlos III. Charles es un tipo bastante engreído, siempre lo ha sido porque así fue como lo criaron. Todos a su alrededor atendieron todos sus caprichos y le dijeron que él era el mejor en esto y en lo otro. La única persona cuya aprobación buscó pero sintió que nunca recibió fue precisamente la de su padre. Fue criado para creer que fue elegido por Dios para ser superior a todos los demás y espera ser tratado y adorado como tal. Por otro lado tenemos a su hijo, el primogénito, el heredero, William, que ha tenido una educación similar. Siempre le han dicho que va a ser el futuro rey de Inglaterra y el importante. Desafortunadamente para sus dos hermanos menores, los de Carlos y los de William, el de Carlos y el de William, tanto Andrew como Harry son más guapos, más carismáticos, más exitosos y más queridos. Algo que no les sienta nada bien ni a Charles ni a William. Cuando llegó Diana, Charles hizo lo que le dijeron que hiciera, tener esposa y herederos, para eso le habían criado, pero decidió salirse del camino y continuar su relación con Camilla Parker Bowles. Sus celos por la popularidad de Diana siempre fueron evidentes y jugaron un papel importante en su muerte. No hay duda de que William ha seguido el mismo camino. Miramos sus actividades, su comportamiento, sus habilidades y al final él es, para todos los efectos, el segundo lugar después de Harry en todo momento. No es culpa de William, no es culpa de Harry. Lo mismo pasa con Kate Middleton y Meghan Markle, pero en lugar de alentar a estas dos parejas a trabajar en conjunto para mejorar su contribución al público en todos los países de la Commonwealth, aprovechando las habilidades de cada pareja, los celos se han apoderado de William, Kate, Charles y Camilla, y ambos han alentado a los títeres de la Royal Rota a hacer su trabajo desagradable, tal y como lo hicieron con la princesa Diana, Lady Di. Pero a diferencia del pasado, ni a Harry ni a Meghan les importó reducir su trabajo solidario, cambiar sus personalidades o vestirse menos y ser menos ellos mismos, por lo que alguien más que no quería trabajar ni tenía la experiencia, antecedentes, habilidades y por supuesto el sentido de la moda podría ser mejor por defecto. William y Kate deberían haber mejorado su juego, aumentado ese trabajo solidario, sus habilidades y conocimientos, recibir mejores consejos sobre estilo. La cosa no termina ahí. El racismo exige la mentira y el engaño. Si buscáramos un sociópata entre las filas, encontraríamos varios. También encontraríamos personas que fomentan activamente el odio, el racismo, el adulterio e incluso pensamientos y acciones suicidas. No puedes evitar preguntarte acerca de una organización donde dos princesas han expresado pensamientos suicidas. Una ha actuado en consecuencia en más de una ocasión y otro miembro de la familia murió recientemente en circunstancias misteriosas, y esa muerte se ha vuelto a atribuir a la autólisis, al suicidio.
Esta misma familia está directamente relacionada con la muerte de una de esas princesas y al mismo tiempo alienta a los medios de comunicación a publicar informes y detalles falsos sobre esa muerte. Engañar al público en cuanto a los factores contribuyentes reales. También como la policía que investigó el reciente suicidio, el de Thomas Kingston. Entonces se apresuraron a afirmar que no estaba relacionado con un crimen. Se pasaron por alto 3 factores clave de los que hablamos en el vídeo de ayer. El arma supuestamente fuera del alcance de la víctima, el arma que no era propiedad de la víctima o de sus familiares y, en tercer lugar, no había ningún indicativo de que existieran factores que hubieran sugerido pensamientos o planes suicidas. Y mientras, la familia se ha reunido en torno a Lady Gabriela de Windsor para apoyarla. La familia de su difunto marido está completamente fuera de sí con esta información, tratando de llegar a un acuerdo no solo con la muerte de Thomas Kingston, sino también con estos factores evidentemente obvios que sugieren que se debería llevar a cabo una investigación más profunda sobre su muerte, pero el forense y la policía cerraron inmediatamente el libro. Cuando consideras los casos que llevaron a la muerte de la princesa Diana y las falsedades dadas al público sobre la investigación, verás que existen similitudes entre esta situación y el problema. La información descubierta en la investigación independiente entraba en conflicto con los 2 informes públicos. La participación directa y la responsabilidad de los individuos de la red de prensa involucrada esa noche, así como el retiro de la seguridad, a pesar de las amenazas claras y deliberadas reportadas a la policía, podemos entender por qué el conde Spencer intentó atacar a la familia durante su funeral. Sorprende bastante que no se haya dicho nada más, y ahora mirando hacia abajo a un grupo de individuos que han alcanzado su poder, riqueza y posición simplemente por haber nacido, no por educación, ni por contribución a la sociedad, ni siquiera por trabajo duro o alguna gran inversión o invención, simplemente por ser. O casarse con alguien que simplemente está siendo. Estas mismas personas son terriblemente engreídas, terriblemente celosas y consentidas a un nivel que resulta repugnante si se considera el estado del mundo. Sin embargo, actúan como salvadores del público para justificar el ordeño de las clases bajas para lograr y abusar de su riqueza y poder. También engañan, atormentan, abusan o incluso amenazan con los colgadores a los miembros de la familia y al personal que dependen del buen favor para mantenerlos. Discutir, negarse o no presentarse significaría el despido inmediato y el destierro del tribunal y de todos los beneficios que éste proporciona. Estos individuos también son responsables directa e indirectamente de ahuyentar a 2 personas, Harry y Meghan, que no hicieron más que contribuir positivamente al Reino Unido y a los países de la Commonwealth, países donde el jefe de Estado es la corona. En su momento Isabel II, Elizabeth II y actualmente Carlos III, Charles III, en todos estos países. Durante la vida de Harry y el breve matrimonio de Meghan en su estancia en Reino Unido, lograron más que William y Kate en más de 10 años juntos, más que cualquiera de los primos reales, más que la propia Camila, y si basas sus logros en la misma cantidad de tiempo, teniendo en cuenta la diferencia de edad, en apenas unos años, más incluso que el propio rey. Carlos III Harry tuvo una carrera militar más intensa, deliberada y exitosa que su padre, que su hermano y que incluso sus tíos. Sin embargo, se vio obligado a vestir ropa de civil en el funeral de su abuela. Su tío y su tía, que nunca habían servido ni un día en sus vidas, lucían uniformes, rangos, medallas, mientras desfilaban por la calle. En casi todos los países del planeta es ilegal usar uniforme militar y hacerse pasar por miembro del ejército si no lo ha hecho o no está en servicio actualmente.
Sin embargo, este grupo lo hace con orgullo y no solo desprecia a Harry, sino a todos los demás veteranos de la Commonwealth que sirvieron en el nombre de la reina y el país. Su difamación deliberada resultó contraproducente, haciendo que Harry pareciera el rey escoltado por sus guardias. Su nivel de profesionalismo y dignidad no tenía comparación con ningún miembro de esa familia. Una característica clave de los veteranos, que se ponen en primera línea por la reina y el país y por el mejoramiento de la sociedad en su conjunto. Harry lo hizo 2 veces, y no importa las mentiras que William comenzó sobre diferentes búnkeres o prisas de su padre, por crear una fiesta en el jardín el mismo día y obligar a todos los amigos de la alta sociedad de Harry y su familia a asistir a Palacio. Nada puede empañar su historial militar o su logro en los Juegos Invictus. Nada ni nadie en su familia puede acercarse. Pueden mentir y afirmar que desempeñaron un papel, pero la historia habla por sí sola. Ese es Harry, todo Harry, y él está invicto. Comparaciones son estúpidas, porque nada se acercará jamás. Meghan hizo más en su corto tiempo en Reino Unido de lo que Kate jamás logró después de haber estado involucrada con la familia durante más de 20 años. Esa es la razón exacta por la que se escribieron 843 artículos negativos, sexistas, xenófobos y prejuiciosos sobre Meghan en tan solo unos meses, por las mismas agencias y periodistas que reciben recompensa, riqueza, oportunidades y favores de los miembros de la familia real cuando publican artículos positivos sobre la reina Camila. Ahora, esa misma situación se está viviendo con Kate Middleton. Charles, Camila y William trabajan directamente con estos periodistas que influyen directamente en la opinión del público, inundando los medios con artículos negativos. En el caso de Kate, ambiguos. ¿Va a reaparecer? ¿No va a reaparecer? ¿Está trabajando? ¿Mejora su salud? ¿Empeora? ¿Qué nos oculta la Casa Real? Esos mismos periodistas informaron poco o nada sobre la muerte de Thomas Kingston o el hecho de que se levantaran sospechas al respecto. Estos mismos periodistas restan importancia y tratan de desacreditar los relatos de Harry y Meghan, los relatos alternativos sobre la extraña desaparición de Kate Middleton, sobre qué ocurrió en agosto de 1997 con esa muerte inesperada de la princesa Diana. La narrativa de estas publicaciones es que Harry es un royal, y el público lo ha dicho una y otra vez, eso es lo que nos repiten. Harry es bienvenido a Reino Unido, pero no Meghan. ¿Qué ha hecho ella exactamente? A William se le relacionó con Rose Hambury, y la mala resulta ser Kate Middleton. Estamos volviendo a lo mismo que ocurrió con Diana, a la que se le culpó por no usar el cinturón de seguridad. Si un hombre ama a su esposa y a su familia, los protegerá a toda costa. Si no hubiera nada de qué protegerla, entonces no habría ningún problema. Pero el odio en el Reino Unido es algo de lo que se necesita para ser protegido. Eso no es culpa ni de Meghan, ni de Kate, ni de Diana. Los celos de Charles, Camila, William no son culpa de nadie. No se puede cambiar su pasado, su nacionalidad o su origen, racial o de clase. No se debe esperar a que un príncipe, en este caso Harry, renuncie a la mujer que ama o Kate Middleton decida llevar una vida alternativa como en su momento la princesa Diana. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Al final del día, la vida de cada uno le pertenece a cada uno. Nadie tiene que decir nada al respecto. Si fueran seres humanos decentes, se guardarían sus tonterías para sí mismo y simplemente se alegrarían porque las personas caminen. Los padres de William y Harry tuvieron un divorcio público y muy desagradable cuando ellos eran jóvenes.
Harry contaba que se burlaban y le acosaban en la escuela. Su madre murió cuando él tenía 12 años y su padre prácticamente lo abandonó mientras su hermano lo ignoraba en la escuela. Pasó la mayor parte de su adolescencia levantándose y saludando a la multitud mientras fingía que su padre, su hermano y él eran una gran familia feliz. 2 veces estuvo en la guerra de Afganistán y sufrió terriblemente de trastorno de estrés postraumático, TDAH, ataques de pánico y lucha contra la dislexia. Él se encargó de ello, recibió ayuda para ello, ordenó su vida y lo hizo bien, pero no se le permite encontrar a alguien a quien amar y tener una familia propia. Kate Middleton tampoco ha hecho nada malo. Ella se ha visto envuelta en una serie de problemas, en principio de salud, y con un historial en los últimos años en el que se acusaba a su marido de consumir sustancias, bebidas alcohólicas y además serle infiel, en lo que se ha traducido como una supuesta mala vida en el matrimonio. Ninguno tiene la culpa de las acciones de la realeza. Su personal, los medios y el público. Sin embargo, vemos sociópatas en todas partes. Las mismas personas que fueron acusadas directamente por miembros de la prensa de ser responsables de comentarios racistas sobre el príncipe Archie. Los miembros de algunos medios internacionales identificaron a Charles y a Kate como las personas involucradas, y todo por esa narrativa y por esa perversión que ha destruido a toda la familia Windsor. Carlos III culpa a todos los que le rodean, menos a Camila. William hace lo mismo, y las víctimas, en este caso, son Harry y Meghan, alguna vez despreciados por la propia Kate Middleton, que ahora se ve en una situación similar a la que vivieron en su momento los Sussex. Todo al final termina siendo una tendencia porque el público lo permite y nunca los responsabiliza. Ponen excusas, crean historias, fabrican mentiras, lo venden a la Royal Rota. Camila mueve tentáculos que inundan todos los medios de comunicación con estas excusas y mentiras, y el público simplemente lo acepta, de manera irónica. Así fue el mismo método que utilizó Hitler para convencer al público en general de que los ciudadanos judíos eran los culpables de todos los problemas del país para que el público hiciera la vista gorda ante el Holocausto. No solo hicieron la vista gorda, sino que muchos ciudadanos participaron activamente porque creían en la avalancha de propaganda. Stalin hizo lo mismo. Charles Manson utilizó la misma técnica con sus seguidores. Una táctica peligrosa utilizada por líderes religiosos, políticos, miembros de alta sociedad, líderes de sectas, asesinos en series, magnates financieros, etc. Y si se utiliza es porque funciona. Desgraciadamente, cuando el público se acostumbra a simplemente sentarse y confiar sin cuestionar los detalles, cualquier cosa puede suceder y sucederá. Entonces todos se sorprenden muchísimo cuando la verdad finalmente sale a la luz y afirman que no tenían idea. Tal vez no tenías ninguna idea, pero nunca cuestionaste las acciones de las personas involucradas, su intención, propósitos o métodos. ¿Cuántos de los que odian se detienen a cuestionar la autenticidad y la verdad detrás de los artículos de odio o los artículos ambiguos? Se apresuran enseguida a cuestionar historias que informan la verdad sobre otros miembros de la familia porque los presentan de mala manera cuando legítimamente están haciendo algo mal. ¿Por qué Charles desalojó a Harry y a Meghan de Frogmore? ¿Cuál es la situación actual de Kate Middleton? ¿Por qué no se dan motivos y causas para explicar todo esto? En cualquier caso, el público acepta esto. Y esta tierra pública de la corona se ha utilizado para expulsar en su momento a 3 miembros, a Lady Di, a Harry y a Meghan, y la siguiente probablemente sea Kate Middleton, si no está expulsada ya, sea lo que signifique este concepto. Lavado de cerebro, manipulación e inducción. Múltiples preguntas que nos hacemos ahora como estas.
¿Cuántos son conscientes de las interminables aventuras y adúlteros que hay en la familia? ¿Cuántos conocen las inclinaciones de Andrew y las conocían antes de la publicación accidental de una lista con su nombre y una víctima hablando? ¿Cuántos están o estaban al tanto de los conflictos matrimoniales entre los príncipes de Gales? Los Gales anteriores y los Gales actuales. ¿Cuántos participaron activamente en la creación de historias falsas para construir la campaña de odio contra Meghan? ¿Cuántos tienen información sobre la muerte de Thomas Kingston? ¿Cuántos saben la verdad sobre Kate Middleton y sobre Lady Di? ¿Cuántos son conscientes de las interminables aventuras, desventuras que existen históricamente en la familia Windsor? ¿Qué pasa con los otros 6 cuerpos encontrados en varias propiedades de la corona en los últimos años? Los asesinatos nunca se resolvieron, las muertes nunca se explican. ¿Qué pasa con el hombre visto corriendo desnudo desde el Palacio de Buckingham o los más de 450 crímenes que ocurrieron allí? Nadie fue acusado ni condenado. Hay relatos de asaltos, robos, vandalismo, violaciones, agresiones y asesinatos, todos en propiedad de la corona. La princesa Diana fue perseguida por la prensa en París. La prensa persiguió a Harry y Meghan en Nueva York. ¿Y Kate Middleton? ¿Por qué no la persiguen? La desaparición de Kate implica finalmente algo más. No es solo ella, sino también sus 2 hijos menores, Charlotte y Louis. Y para colmo, una aparición cada vez más frecuente de la supuesta amante de William, Rose Hambury, en una táctica que recuerda la que se empleó con Camila cuando el divorcio de Carlos con Lady Di. Actualmente 2 miembros de la familia real, Thomas Kingston y Kate Middleton, desaparecieron. Uno murió en diferentes circunstancias que no terminan de confirmarse. Uno ha sido encontrado muerto con un arma fuera de su alcance que no es la suya detrás de una puerta cerrada. Otra simplemente ha desaparecido. Y luego está París. Bueno, pues no sé qué os ha parecido el relato. La verdad es que bueno, pues llama un poco bastante la atención. Ayer nos centramos un poco en Thomas Kingston, pero los misterios de la monarquía inglesa son desde luego de órdago. Esto, como digo, ya sabéis que tiene parte de realidad, tiene parte de ficción. Hay cosas que no las he querido leer porque me parecían especialmente explícitas, pero en este episodio de la caída de la casa de Windsor, bueno, pues yo creo que arroja luz sobre lo que mucha gente piensa, y piensa desde el año 97 con todo el asunto de Lady Di, que, bueno, pues los rincones de Buckingham Palace esconden algo más que riqueza. Conspiraciones aparte, yo creo que es un capítulo interesante para conocer un poco más todo lo que tiene que ver con la desaparición de Kate Middleton desde enero, más allá de la información oficial y de lo que terminamos de consumir cada día, y que creo que todos caemos, a pesar de que aquí, por lo menos nosotros en este canal, intentemos ponerlo en contexto lo máximo posible. Bueno, pues Kate está en una situación realmente embarazosa. Hay quien dice que la mejor decisión, la decisión más inteligente fue la de Harry y Meghan de salir volando de allí, y aún así su futuro es impredecible. El de Kate Middleton no sabemos si siquiera puede existir algún tipo de futuro para ella, especialmente en lo que se considera el reinado. París al final nos lleva un poco a este relato que yo creo que arroja bastante luz sobre la manera en la que se mueve la familia Windsor, la familia real británica, y cómo de repente los versos sueltos desaparecen en extrañas circunstancias y no se da buena cuenta de todo ello. ¿Qué está pasando? En fin, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado. Dejad vuestra opinión en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y al vídeo, compartirlo por las redes sociales si os ha resultado interesante, y como siempre, gracias por el seguimiento y por estar ahí.